Hay en la Biblia, en el griego, hay dos palabras que antes en el español solamente se traducía de una manera. Hay dos palabras para describir la tristeza por el pecado. Una es remordimiento y otra es arrepentimiento. Y como muchas veces no tenemos claro qué es remordimiento y qué es arrepentimiento, no hay victoria, porque para que haya victoria en la vida cristiana yo tengo que experimentar arrepentimiento. El remordimiento nunca me lleva a la victoria. Y si tú, por ejemplo, te sientes fracasado en tu vida cristiana, quizás eres sincero, pero lo más probable es que si te sientes fracasado es por el hecho, o mejor dicho, si es que has experimentado fracaso, es por el hecho de que nunca has experimentado arrepentimiento, sino que has experimentado remordimiento. Ahora, esto es algo muy importante lo que voy a decir acá. La vida cristiana comienza con un fracaso respecto a mí mismo. Y la persona que nunca fracasó con respecto a sí mismo no puede estar en el reino de Dios. Y por eso Jesús señaló, comenzó las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Él está diciendo, bienaventurados los que no pueden dar nada, bienaventurados los mendigos espirituales, bienaventurados los necesitados, bienaventurados aquellos que fracasaron y que sienten que no pueden. El remordimiento está centrado en lo que hago. El arrepentimiento está centrado en lo que soy. Yo puedo con toda tristeza decir me equivoqué y decir no lo voy a hacer más, pero si yo estoy centrado en el acto, en lo que hice, eso es remordimiento. Remordimiento no es arrepentirme de lo que hago, sino que remordimiento es arrepentirme de lo que soy. Y ahí muy pocos llegan ahí. ¿Por qué? Porque el remordimiento nosotros lo podemos generar por nosotros mismos, pero el arrepentimiento no lo podemos generar por nosotros mismos. Al arrepentimiento solamente viene cuando yo me doy cuenta de quién soy. ¿Cuándo? No cuando hago algo malo. ¿Saben cuándo me doy cuenta de quién soy? Cuando voy a Cristo. Es la única manera que me doy cuenta quién soy. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Muchas veces queremos vencer y queremos decir, no me lo propongo esto. Y claro, eso es remordimiento. Sí, estoy triste por lo que hice, no quiero hacerlo más. Le prometo a todo el mundo que no lo voy a hacer más. Es más, quizás por 7 años no lo hago más. Pero eso termina siendo remordimiento. El arrepentimiento es reconocer quién soy y es arrepentirme de mí mismo, que va mucho más allá que arrepentirme de lo que hago. El arrepentimiento de lo que hago es muy egoísta. ¿Por qué? Porque yo digo, antes me sentía tan bien y ahora me siento tan mal. No lo voy a hacer más. Mismos. Ahora, para entender esto también, y esto es para entender cómo permanecer en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un estado. No es que yo digo, hoy me voy a arrepentir y se acabó. Sino que yo entro en arrepentimiento o salgo del arrepentimiento. No es que yo me arrepiento, me arrepentí de esto y ya está. No, yo estoy en arrepentimiento mientras estoy en la presencia de Cristo. Me voy de la presencia de Cristo y pierdo el arrepentimiento. ¿Y quién me da el arrepentimiento? Jesús. ¿Quién me da el remordimiento? Yo. Es natural, el remordimiento es natural. Viene del egoísmo el remordimiento. El arrepentimiento viene solamente de poder estar en la presencia de Jesús. ¿Se entiende? Arrepentirme es arrepentirme de mí mismo. ¿Cuál es el gran problema de los cristianos que van a las iglesias? Y especialmente aquellos que son cristianos de 7ª generación. Que se han portado tan bien que ellos piensan que no necesitan cambiar. Que no necesitan cambiar. Y es por eso que en las iglesias nosotros encontramos la gente más orgullosa. Y alguien puede decir, el pastor está siendo muy exagerado. No estoy diciendo, la Biblia lo dice. ¿Quiénes fueron los más agresivos con Jesús? Los que iban a la iglesia. Porque ellos pensaban que porque iban a la iglesia ellos no necesitaban cambiar. Los que necesitaban cambiar eran los del mundo. ¿No han escuchado esa frase? Los del mundo. ¿Y nosotros dónde vivimos? ¿En el cielo? Todos necesitamos
cambiar. Sin embargo, la tristeza no es arrepentimiento, pero el remordimiento produce una tristeza profunda también, y como produce una tristeza profunda, nosotros lo confundimos con arrepentimiento. Y Judas estaba totalmente triste por lo que había hecho, pero nunca reconoció que él tenía un problema. Él se dio cuenta que él se había equivocado, pero no se dio cuenta que él necesitaba ser transformado, y por eso no buscó a Jesús. Es más, si hubiera buscado a Jesús, quizás simplemente en el problema, sin reconocer nada, que él necesitaba cambio, nada, hubiera buscado a Jesús, Jesús le hubiera dado arrepentimiento. Pero él no quiso. Siempre a lo mismo, no es ni el arrepentimiento que me salva. ¿Quién me salva? Jesús. Porque primero viene Jesús y después el arrepentimiento. Y por eso en el camino a Cristo dice, no podemos poner al arrepentimiento como un obstáculo para llegar a Jesús. O sea, yo me convenzo que tengo que buscar a Jesús aunque no sienta arrepentimiento. Voy a Jesús, punto. Y ya al aferrarme a Jesús ya estoy salvo. Pero si permanezco en Jesús, ¿qué me da Jesús? Me da el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es ver cómo soy. ¿Se entiende? Y por eso, fíjense, la vida cristiana es súper racional. Es una de las cosas más racionales que existen. No es cuestión de sentir, ay, no siento arrepentimiento. ¿Qué importa que no sientas? Busca a Jesús y acabó. Es tu voluntad, no es tus sentimientos. Y por eso tenemos que entender el papel de la fuerza de voluntad en la vida cristiana. Una cosa es utilizar a Dios para tapar mi pecado y otra cosa es utilizar a Dios para que solucione mi problema de pecado. Y en las iglesias están llenas de personas que utilizan a Dios para tapar su pecado, no para solucionar su problema de pecado. Y por eso en las iglesias no hay poder. Porque usamos a Dios no simplemente para que nos perdone. Pero no queremos ningún cambio, no queremos ni relacionarnos con Él, porque si nos relacionaríamos con Él, tendríamos arrepentimiento, veríamos quiénes somos. Pero queremos el perdón, pero seguir viviendo de lejos, y eso no existe así el perdón. El perdón se da con un propósito, el perdón se da con el propósito de relación íntima. Y Dios lo ofreció para todos, pero si yo no lo acepto y yo no quiero tener relación íntima, entonces no tengo perdón. Porque ese es el propósito del perdón, relacionarme con Jesús.